El hábito de comprar no está hecho de decisiones simples. El ser humano es un conjunto de procesos, no una sola cosa. Tenemos que dejar de vernos de alguna manera como un solo proceso. Uno todo el tiempo está teniendo adentro múltiples procesos en acción, en red. Y son estos los que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Para qué? Para que el estímulo afecte a estos múltiples procesos y pueda eso permear a un cambio de comportamiento. Entonces, bueno, ¿cómo diseñamos un estímulo eficaz? Voy a ponerte en pantalla 6 elementos muy importantes que necesito que nunca olvides para pensar en diseñar un estímulo que cambie el comportamiento de una persona, para que ese estímulo persistente logre lo que vos necesitas lograr en un paciente, en un cliente o en la sociedad. Fundamentalmente, el hecho de que nuestras preferencias están fundamentadas en condicionamientos. También, si los datos tienen relevancia o no. Tercero, ¿cómo afectan las recompensas y los castigos a una persona? Cuarto, las emociones. Quinto, la atención como proceso cognitivo. ¿Se acuerdan las funciones cognitivas? Sexto, atajos del razonamiento, reglas aprendidas llamadas heurísticas que nos llevan a tomar decisiones sin reflexionar mucho. A veces están bien fundamentadas y a veces son un delirio, pero lamentablemente se inscriben adentro de nuestro reticulado neuronal. Entonces vamos a hacer algo con estas 6 cosas. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cualquier consumidor está inserto en un contexto social desde que nace. Y para él, para ese consumidor, ese contexto es como el agua para un pez. No puede detectar los ingredientes que han sido siempre parte del ambiente y que han estimulado sus ingredientes internos, que tampoco, como vimos en el encuentro pasado, pueden detectar. Entonces, cuando vos le preguntás a alguien por qué come lo que come, hay lo que se llama una disociación de traducción. Estás tratando de que con palabras traduzca algo profundo del ámbito somático y que quedó inscrito en su reticulado neuronal de preferencias desde probablemente tempranísima edad. Y ahí se disocia lo somático y lo visceral, entre comillas, que está en nuestro cableado neuronal, con acompañamiento hormonal y precisamente también con neurotransmisores, de por qué gusto de lo que gusto. Entonces, cuanto más quieras indagar con discurso, ¿y por qué te gusta esto? ¿Y porque lo conocí el año pasado? ¿Y por qué lo asumiste el año pasado y no lo asumiste antes? Y porque yo vi una publicidad que, y si seguís preguntando el por qué, termina siendo un camino inconducente. Formar preferencias, como dice el psicólogo evolucionista Timothy Wilson, es como andar en bicicleta. Aprendimos a hacerlo sin darnos cuenta de cómo sucedió ni qué aparatología interna tuvimos para que eso suceda. ¿Por qué te gusta la carne o no? Y si te gusta la carne, ¿por qué te gusta la de perro y no la de vaca? ¿O la de vaca y no la de perro? Va a depender si naciste en una determinada ciudad, país o región. En China, por ejemplo, en algunos lugares no está mal visto comer carne de perro y muchos lo prefieren antes que la carne de ganado bovino. Y eso tiene que ver con un condicionamiento emocional. El psicólogo cognitivo Watson fue uno de los primeros que estudió el condicionamiento, ¿no? No tenemos evidencias como una trazabilidad inversa de ingeniería de los alimentos de por qué pasó lo que pasó en mi vida y ahora me gusta lo que me gusta. Entonces es muy difícil extinguir hábitos, pero hay que hacerlo. Es la premisa, hay que recondicionar a las personas. Hay todo un laburo, un trabajo muy persistente que tiene que abordar este aspecto de nuestros comportamientos. Por eso tenemos que cambiar nuestro contexto, intervenir nuestro contexto, no exponernos a las cosas
que todavía no podemos manejar. Claro está que la sociedad de consumo presenta contextos demasiado difíciles de cambiar. Yo no puedo intervenir en qué pasa en TikTok o en las gigantografías de la vida pública o en los estantes de supermercados, pero puedo no ver ciertas cosas de TikTok, no ir por ciertos lugares, ni ir por ciertas góndolas. De la misma manera, puedo elegir no exponerme ni tener en mi casa, por ejemplo, accesible, cosas a mi alcance que me tientan. Les recomiendo un libro muy bueno que tiene que ver con ciencias del comportamiento que se llama Nudge. En inglés se pronuncia así y se escribe Nudge, de Richard Thaler y Cass Sunstein. El propio libro empieza en su introducción señalando cómo poder intervenir en comedores escolares o comedores universitarios para que a la hora de que el alumno, el profesor o quien sea que recorre el comedor con su bandejita agarrando las cosas antes de pasar por la caja y sentarse, tenga en el contexto estímulos que los lleven a una alimentación saludable. La altura a la que se ponen las cosas, el orden en el que aparecen, la dificultad de acceso de ciertos productos y no otros, va a representar lo que lleve a la persona a tentarse o no y a, sin pensar de manera automática, agarrar y ¡pum!, zamparse lo que tiene a su vista. Muy recomendable ese libro, digamos, es el ABC de las ciencias del comportamiento. Y para finalizar, el pensamiento crítico. Denominamos así a nuestra capacidad de, al conocer cómo funcionamos, poder situacionalmente recurrir a nuestros ingredientes internos, sean innatos o aprendidos, y tomar una decisión pertinente, situacional, no a merced del contexto, automática sin pensar, o porque otro lo hace, lo hago yo y me tiro del barranco. No, pensamiento crítico.